Bienvenido a Cápsulas de Fe y Sabiduría, el rincón diario donde encontrarás inspiración para el alma y reflexiones profundas sobre la vida. A continuación, nos embarcaremos en un viaje espiritual al sumergirnos en las 20 enseñanzas transformadoras de Jesús. Estas lecciones han resistido el paso del tiempo y continúan iluminando y guiando nuestras vidas de manera asombrosa. En medio de la ajetreada vida moderna, a menudo necesitamos recordatorios sobre lo que realmente importa. Las enseñanzas de Jesús, que encontramos en los Evangelios, ofrecen una guía temporal para cultivar la paz interior, la compasión y la conexión espiritual. Vamos a sumergirnos en estas enseñanzas, una por una, para explorar su profundidad y relevancia en nuestras vidas cotidianas. Desde lecciones sobre amor y compasión hasta principios que guían nuestro comportamiento ético. Para comenzar, nos trasladaremos al majestuoso Sermón del Monte, donde Jesús compartió algunas de sus enseñanzas más impactantes. Pero antes de sumergirnos en ese viaje, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas de nuestro contenido. Enseñanza número 1. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza resume uno de nuestros mandamientos fundamentales, según Jesús, y destaca la importancia del amor en nuestra vida cristiana. Cuando Jesús habló de amar al prójimo como a uno mismo, estaba haciendo hincapié en un amor desinteresado y compasivo que va más allá de los límites familiares o amistosos. Aquí tenemos algunas ampliaciones sobre esta enseñanza. Jesús nos enseñó a amar no solo a aquellos que nos aman, sino también a quienes pueden ser considerados extraños o incluso enemigos. Este tipo de amor va más allá de nuestras expectativas comunes y nos desafía a trascender las barreras sociales y culturales. Amar al prójimo no es solo un sentimiento, sino que implica acciones concretas. Jesús ilustró esto a través de parábolas como la del buen samaritano, donde un hombre muestra compasión al ayudar a alguien que estaba herido en el camino. Jesús rompió barreras sociales al asociarse con personas consideradas pecadoras o marginadas. Esto nos enseña que el amor debe extenderse a todos, independientemente de su estatus social, raza o pasado. Jesús enseñó que amar al prójimo refleja el amor divino. Al hacerlo, nosotros, como seguidores de Jesús, participamos en la manifestación del amor de Dios en la tierra. El amor al prójimo implica también perdonar y buscar la reconciliación. Jesús destacó la importancia de perdonar 70 veces 7, mostrando la necesidad de una disposición continua para perdonar. Jesús no solo enseñó sobre el amor, sino que lo practicó. Su sacrificio en la cruz es el ejemplo supremo de amor, demostrando que amar puede requerir sacrificio personal. La enseñanza de amar al prójimo como a uno mismo va más allá de un simple sentimiento y se traduce en acciones concretas de compasión, inclusividad, perdón y autenticidad, reflejando así el amor divino y el ejemplo de Jesús. Enseñanza número 2. Ama a tus enemigos. Esta enseñanza nos desafía a todos, ya que insta a amar a aquellos que pueden causar daño o adversidad. En el Sermón del Monte, Jesús presentó este principio, proporcionando una perspectiva radical y transformadora sobre las relaciones humanas. Aquí ampliamos esta enseñanza. Amar a nuestros enemigos no significa estar de acuerdo con ellos o aprobar sus acciones, pero implica tratar de transformar el conflicto a través del amor y la compasión. En lugar de responder al odio con más odio, se nos propone responder con amor. Amar a nuestros enemigos es un testimonio poderoso de nuestra fe cristiana. Jesús enseñó que cuando amamos a quienes nos persiguen, mostramos la naturaleza redentora del amor de Dios. Jesús buscó romper el ciclo de venganza que a menudo perpetúa la violencia y el odio en el mundo. En lugar de buscar represalias, nos enseñó a buscar la reconciliación y trabajar hacia la paz. Amar a nuestros enemigos no solo tiene el potencial de transformar las relaciones externas, sino también de cambiar nuestro propio corazón.
Este acto desafía nuestro orgullo y promueve la humildad. Jesús enseñó que Dios ama a todos, incluso a aquellos que podríamos considerar enemigos de Dios. Al amar a nuestros enemigos, imitamos el amor divino que busca la redención y la reconciliación de todas las personas. Amar a nuestros enemigos implica un perdón radical. Jesús enseñó que el perdón no debería tener límites y que la disposición para perdonar debe ser constante. Jesús aseguró que aquellos que siguen su enseñanza de amar a los enemigos serán recompensados espiritualmente. Este tipo de amor refleja la naturaleza de Dios y permite una conexión más profunda con Él. Amar a nuestros enemigos va más allá de la resistencia pasiva, implica una acción activa de amor y perdón que busca la transformación personal y la reconciliación, reflejando así el amor y la gracia divina. Enseñanza número 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta enseñanza de Jesús destaca la virtud de la mansedumbre como un camino hacia la bendición divina y la herencia celestial. La mansedumbre no implica debilidad ni sumisión pasiva. Más bien, se refiere a un espíritu humilde y tranquilo, la disposición de someter la propia voluntad a la de Dios y tratar a los demás con amabilidad. En un mundo que a menudo valora la fuerza, la ambición y la autosuficiencia, la mansedumbre se presenta como una cualidad contracultural. Jesús sugiere que aquellos que son humildes heredarán la tierra, señalando una inversión de valores según el reino de Dios. La promesa de heredar la tierra no se limita a la posesión física, sino que apunta a una herencia espiritual. Aquellos que adoptan la mansedumbre como un rasgo de carácter son herederos del reino de Dios y participan en las bendiciones espirituales. Jesús mismo fue un ejemplo de mansedumbre. A pesar de su poder divino, se presentó como manso y humilde de corazón, sirviendo a los demás y sometiéndose a la voluntad del Padre. La mansedumbre está relacionada con la paz interior. Aquellos que son mansos no están constantemente en conflicto consigo mismos o con los demás, lo que les permite experimentar una paz profunda y duradera. La mansedumbre está estrechamente relacionada con la humildad. Al reconocer nuestra dependencia de Dios y aceptar su voluntad, desarrollamos un espíritu manso que nos acerca a Él. Ser manso implica tratar a los demás con amabilidad y consideración. La mansedumbre se manifiesta en la paciencia, la comprensión y la disposición a perdonar. La promesa de heredar la tierra no se limita a las posesiones terrenales, sino que apunta a una herencia eterna en el reino de Dios. La mansedumbre es, por lo tanto, un camino hacia la vida abundante que Jesús ofrece. La enseñanza sobre la mansedumbre destaca la importancia de adoptar una actitud humilde y tranquila, confiando en la guía divina y participando en la herencia espiritual prometida por Jesús. Enseñanza número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta enseñanza de Jesús destaca la búsqueda activa y apasionada de la justicia como un camino hacia la satisfacción y la bendición divina. Jesús utiliza la metáfora del hambre y la sed para describir una búsqueda intensa y apasionada de la justicia. Aquí, la justicia no se limita solo a la rectitud legal, sino que abarca la equidad, la compasión y la corrección de las injusticias sociales. Jesús coloca la justicia como un valor central en la vida del discípulo. La búsqueda de la justicia es un indicativo de una conexión profunda con los principios divinos y refleja el deseo de establecer el reino de Dios en la tierra. La enseñanza implica un compromiso activo con la justicia. No es simplemente esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino involucrarse de manera proactiva en la lucha contra la opresión, la desigualdad y la injusticia. La promesa de ser saciado sugiere que aquellos que buscan la justicia experimentarán una satisfacción completa. Esto puede entenderse como la realización espiritual que proviene de vivir de acuerdo con los principios divinos y trabajar para mejorar la sociedad. Jesús mismo fue un modelo de justicia.
Su ministerio se centró en abogar por los marginados, sanar a los enfermos y desafiar las prácticas injustas. Los seguidores de Jesús son llamados a imitar su compromiso con la justicia. La búsqueda de la justicia está acompañada por la misericordia. Jesús enseñó que aquellos que desean recibir misericordia deben ser misericordiosos, estableciendo una conexión intrínseca entre la justicia y la compasión. La búsqueda de la justicia no solo implica cambios externos en la sociedad, sino también una transformación personal. Aquellos que buscan la justicia son transformados a la imagen de Cristo y se convierten en agentes de cambio en sus comunidades. La enseñanza implica una responsabilidad colectiva para buscar la justicia. No se trata solo de un esfuerzo individual, sino de trabajar juntos para construir una sociedad más justa. La enseñanza sobre tener hambre y sed de justicia destaca la importancia de comprometerse activamente en la búsqueda de la justicia, no solo como individuos, sino como una comunidad comprometida con los principios divinos de equidad y compasión. Enseñanza número 5. Aprender a perdonar. La enseñanza de Jesús sobre el perdón es fundamental en su mensaje de amor y reconciliación. Jesús enfatizó repetidamente la importancia del perdón en la vida de sus seguidores. El perdón libera a las personas de las cadenas emocionales y espirituales que el resentimiento y el rencor pueden imponer. En la oración del Padre Nuestro, Jesús incluyó la petición perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta conexión entre el perdón divino y el perdón humano resalta la importancia del acto de perdonar. La enseñanza de Jesús destaca que, al perdonar a los demás, los seres humanos reflejan el perdón divino. Dios perdona nuestras faltas y espera que hagamos lo mismo con aquellos que nos han ofendido. Jesús enseñó que el perdón rompe el ciclo destructivo de la venganza. En lugar de responder al mal con más mal, se insta a perdonar, lo que puede ser un acto desafiante pero liberador. Perdonar no significa necesariamente justificar o olvidar la ofensa, pero sí implica liberar el resentimiento y permitir que la curación tenga lugar. Aquellos que perdonan experimentan una liberación personal y una paz interior. Jesús enfatizó que el perdón debe ser constante, sin límites. La parábola del siervo despiadado destaca la importancia de perdonar a los demás como respuesta a la magnitud del perdón divino que hemos recibido. Jesús también enseñó que nuestro perdón por los demás está vinculado al perdón que recibimos de Dios. La falta de disposición para perdonar puede obstaculizar nuestra relación con Dios. El perdón va más allá de la mera tolerancia, busca la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. Jesús dio ejemplos prácticos de esto, como el encuentro con Zaqueo, un recaudador de impuestos. La enseñanza sobre el perdón destaca la necesidad de un cambio de corazón. Jesús enseñó que el perdón proviene de un corazón transformado por el amor divino, y ese amor se refleja al perdonar incluso las ofensas más graves. La enseñanza de Jesús sobre aprender a perdonar resalta la importancia de este acto como un reflejo del amor divino, una liberación personal, y un medio para romper el ciclo destructivo del resentimiento. Perdonar no solo es una acción moral, sino un elemento clave en la transformación espiritual y en la construcción de relaciones saludables. Enseñanza número 6. No juzgar a los demás. La enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás es una llamada a la humildad y a la comprensión. Jesús advirtió a sus seguidores sobre el peligro de juzgar a los demás de manera precipitada. La famosa frase no juzguéis, para que no seáis juzgados destaca la reciprocidad en el juicio y la necesidad de autoexaminarse antes de señalar a los demás. Jesús subrayó la importancia de la misericordia sobre el juicio. En lugar de condenar a los demás, se anima a mostrar compasión y comprensión, reconociendo que todos son propensos a cometer errores. La enseñanza implica que nadie está libre de imperfecciones y errores.
Jesús usó la imagen de la mota en el ojo del prójimo y la viga en el propio ojo para ilustrar la necesidad de reconocer primero nuestras propias faltas antes de señalar las de los demás. Un ejemplo práctico de esta enseñanza se encuentra en la historia de la mujer adúltera, donde Jesús desafió a aquellos que estaban listos para condenarla y les recordó su propia necesidad de perdón y gracia. Aunque Jesús enseñó a no juzgar de manera condenatoria, también habló sobre el discernimiento. Animó a sus seguidores a evaluar con justicia y sabiduría las acciones y actitudes, pero sin caer en actitudes críticas y condenatorias. La enseñanza sugiere que en lugar de erigir barreras a través del juicio, se debe trabajar para construir puentes de comprensión y empatía. Este enfoque fomenta la unidad y la reconciliación en lugar de la división. Aunque Jesús desaconsejó el juicio condenatorio, también enseñó sobre la corrección amorosa dentro de la comunidad. Esto implica abordar las faltas de manera amorosa y constructiva, con el objetivo de restaurar a la persona en lugar de condenarla. Jesús recordó a sus seguidores que el juicio final pertenece a Dios. En última instancia, es Dios quien conoce los corazones y quien juzgará con justicia. Los seres humanos están llamados a confiar en la providencia divina. La enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás destaca la importancia de la humildad, la compasión y el reconocimiento de la propia imperfección. Fomenta la construcción de relaciones saludables y la búsqueda de la misericordia en lugar de la condena. Enseñanza número 7. Dar a los necesitados. La enseñanza de Jesús sobre dar a los necesitados es una invitación a la generosidad y la compasión hacia aquellos que están en dificultades. Jesús alentó a sus seguidores a ser compasivos y a extender una mano amiga a quienes enfrentan necesidades. La parábola del buen samaritano es un ejemplo poderoso de cómo mostrar compasión práctica. Jesús enseñó que el acto de dar es una expresión tangible de amor hacia los demás. No se trata solo de proporcionar recursos materiales, sino de mostrar preocupación y solidaridad. Jesús destacó la importancia de dar sin esperar nada a cambio. Al hacerlo, se fomenta una actitud desinteresada que refleja el amor de Dios, quien da generosamente sin pedir recompensa. Jesús elogió a la viuda que, a pesar de tener poco, dio todo lo que tenía. Esta historia resalta que no se trata de la cantidad absoluta, sino del sacrificio y la generosidad proporcional al propio medio. Jesús enseñó que el acto de dar debe realizarse en secreto, sin buscar la aprobación pública. Al dar en secreto, se evita la ostentación y se muestra una motivación pura de ayudar a los demás. Jesús vinculó el acto de dar con la participación en el reino de Dios. Cuando damos a los necesitados, estamos contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y amoroso, alineándonos con los valores divinos. Enseñó que al cuidar de los más pequeños, es decir, aquellos que son vulnerables y desfavorecidos, se está sirviendo directamente a Dios. Esta conexión entre el servicio a los necesitados y el servicio a Dios enfatiza la santidad de este acto. Jesús alentó a sus seguidores a compartir con alegría y generosidad. La alegría de dar no solo beneficia al receptor, sino que también enriquece la vida del donante. La enseñanza no se limita solo a la donación de bienes materiales. También incluye dar tiempo, compasión, apoyo emocional y cualquier otra forma de ayuda que pueda aliviar las cargas de los demás. Jesús mismo fue el ejemplo supremo de dar, al ofrecer su vida por la redención de la humanidad. Su sacrificio ilustra el amor y la generosidad incondicionales. La enseñanza de Jesús sobre dar a los necesitados destaca la importancia de la generosidad, la compasión y la actitud desinteresada en la construcción de un mundo más justo y amoroso. Enseñanza número 8. No acumular riquezas terrenales. La enseñanza de Jesús sobre no acumular riquezas terrenales resalta la importancia de priorizar valores espirituales sobre los bienes materiales. Jesús advirtió sobre los peligros de la codicia y la obsesión por acumular riquezas.
Enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la conexión con Dios y en la búsqueda del reino de Dios. Jesús contó la parábola del rico insensato, quien acumuló muchas posesiones pero no consideró su relación con Dios ni las necesidades de los demás. Esta historia destaca la futilidad de confiar en las riquezas terrenales para encontrar significado y seguridad. Enseñó que la prioridad debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al hacerlo, las demás necesidades serán provistas. Esta enseñanza recalca la importancia de orientar nuestras vidas hacia propósitos eternos más que hacia objetivos temporales. Jesús alentó a sus seguidores a ser desprendidos de las posesiones materiales. Esto no significa necesariamente renunciar a todo, sino tener un corazón dispuesto a soltar lo que sea necesario en función de los valores del reino. Jesús compartió la parábola del buen mayordomo, que resalta la responsabilidad de administrar sabiamente los recursos que se nos confían. Esto incluye no solo las finanzas, sino también los talentos, el tiempo y las relaciones. Jesús enseñó que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Esto destaca la conexión intrínseca entre nuestras prioridades y la disposición de nuestro corazón hacia Dios y los demás. Acumular riquezas puede convertirse en una forma de idolatría, donde las posesiones ocupan el lugar central en la vida de una persona en lugar de Dios. Jesús advirtió sobre este peligro y llamó a sus seguidores a adorar a Dios y no a las riquezas. Jesús enseñó que hay más alegría en dar que en recibir. Esta perspectiva desafía la mentalidad del consumismo y enfatiza la gratificación y la plenitud que provienen de compartir con los demás. La enseñanza de Jesús no es una prohibición absoluta de poseer riquezas, sino un llamado a ser generosos y a utilizar los recursos de manera sabia y compasiva. Este enfoque equilibrado permite que las posesiones terrenales sirvan a un propósito más grande. La enseñanza de Jesús sobre no acumular riquezas terrenales destaca la necesidad de una perspectiva equilibrada, centrada en Dios y orientada hacia la generosidad y la justicia, en lugar de la acumulación egoísta de bienes materiales. Enseñanza número 9. Buscar primero el reino de Dios. La enseñanza de Jesús sobre buscar primero el reino de Dios es una invitación a priorizar la relación con Dios sobre las preocupaciones terrenales. Jesús enseñó que el reino de Dios no es simplemente un lugar futuro en el cielo, sino una realidad presente y futura donde Dios reina supremamente. Buscar primero el reino implica sintonizar nuestras vidas con los valores y propósitos de Dios. Jesús abordó la ansiedad al enseñar que aquellos que buscan primero el reino no deben preocuparse en exceso por las necesidades diarias. Al confiar en Dios como Padre amoroso, los seguidores de Jesús pueden encontrar paz y seguridad en su provisión. En la parábola del tesoro escondido, Jesús ilustró la idea de que el reino de Dios es tan valioso que vale la pena sacrificar todo para poseerlo. Esta historia resalta la importancia de reconocer y valorar la supremacía del reino en nuestras vidas. Buscar primero el reino implica una transformación interna. Jesús enseñó que el reino está dentro de nosotros y que esta búsqueda debe reflejarse en una renovación de nuestro corazón, pensamientos y acciones. La enseñanza de Jesús destaca que nuestras decisiones diarias deben ser guiadas por la búsqueda del reino. Esto incluye nuestras relaciones, trabajos, uso del tiempo y recursos. Cada elección debe alinearse con los valores del reino. Jesús advirtió sobre la lealtad dual, recordando que no se puede servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Buscar primero el reino implica una dedicación completa y exclusiva a Dios, reconociendo que Él es la fuente última de significado y propósito. Buscar el reino implica la práctica activa de la justicia y la bondad. Los seguidores de Jesús son llamados a ser agentes de cambio positivo en el mundo, contribuyendo a la construcción de un orden social que refleje los valores del reino. Jesús enseñó que la búsqueda del reino está relacionada con la oración. En el Padre Nuestro,
Pidió que venga el reino de Dios a la tierra. La oración es una expresión continua de la dependencia y la conexión con Dios en la búsqueda del reino. Jesús prometió que aquellos que buscan primero el reino recibirán todas las demás cosas necesarias. Esta recompensa no solo se refiere a las necesidades materiales, sino también a la plenitud espiritual y a la participación en la vida eterna. Buscar primero el reino de Dios implica una dedicación total a Dios, una transformación interna, una vida guiada por los valores del reino y la confianza en la provisión divina. Es una invitación a vivir en sintonía con la voluntad y el propósito de Dios en todas las áreas de la vida. Enseñanza número 10. La importancia de la fe. La enseñanza de Jesús sobre la importancia de la fe ocupa un lugar central en sus enseñanzas. Jesús enfatizó repetidamente que la fe es esencial para la salvación. Por ejemplo, en varias ocasiones dijo a aquellos a quienes sanó, tu fe te ha salvado. La fe se presenta como un medio a través del cual las personas reciben la gracia salvadora de Dios. Jesús describió la fe como una confianza total en Dios. La famosa frase «tened fe en Dios» refleja la importancia de confiar en la bondad y el poder divino en todas las circunstancias. La fe implica reconocer la soberanía de Dios y depositar nuestra confianza en su guía y provisión. Jesús utilizó la expresión «si tuvierais fe» como un grano de mostaza para ilustrar el poder transformador de incluso una pequeña cantidad de fe. Esta enseñanza sugiere que la fe, aunque pequeña al principio, tiene el potencial de llevar a resultados sorprendentes y superar obstáculos aparentemente insuperables. Jesús no solo llamó a tener fe en Dios, sino también a creer en Él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La fe en Jesús como el camino, la verdad y la vida es fundamental para el cristianismo y para experimentar la vida eterna. Jesús enseñó que la fe es especialmente vital en medio de las pruebas y dificultades. Su exhortación a no temer y confiar en Dios incluso en momentos de tormenta, como en la historia de Jesús caminando sobre el agua, destaca la capacidad de la fe para proporcionar paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. Jesús encontró fe en las personas más inesperadas y reconoció su poder transformador. La fe de Zaqueo, el recaudador de impuestos, por ejemplo, llevó a una transformación radical en su vida. La enseñanza es que la fe no solo salva, sino que también transforma y renueva. Jesús enseñó que la fe auténtica se manifiesta en obras. La parábola del buen samaritano destaca que la verdadera fe se refleja en el amor y la compasión práctica hacia los demás. La fe que no produce frutos prácticos puede ser cuestionada en su autenticidad. La enseñanza de Jesús sobre la importancia de la fe destaca su papel central en la relación con Dios, la salvación, la transformación personal y la capacidad de enfrentar las adversidades de la vida con confianza y esperanza. La fe, desde la perspectiva de Jesús, es mucho más que una creencia intelectual, es una confianza activa y comprometida en Dios y en su poder transformador. Enseñanza número 11. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es una historia poderosa que enseña lecciones fundamentales sobre el amor, la compasión y la verdadera vecindad. La parábola se cuenta en respuesta a la pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna. Este hombre quería poner a prueba a Jesús, pero Jesús, en lugar de responder directamente, contó esta parábola para ilustrar los principios del amor y la justicia. Inicialmente, un hombre es asaltado por bandidos y queda gravemente herido. Representa a la humanidad en su vulnerabilidad y necesidad de ayuda. Dos figuras religiosas, un sacerdote y un levita, pasan junto al hombre herido sin ayudar. Esto destaca la crítica de Jesús hacia la falta de compasión y acción práctica por parte de algunos líderes religiosos de su tiempo. En contraste con el sacerdote y el levita, un samaritano, tradicionalmente considerado enemigo por los judíos, llega al lugar.
A pesar de las tensiones étnicas y religiosas entre judíos y samaritanos, el samaritano se compadece del hombre herido. El samaritano no solo siente compasión, sino que también toma medidas concretas para ayudar. Curación de heridas. Viendo al hombre herido, el samaritano se acerca, cura sus heridas y vierte aceite y vino en ellas, proporcionando cuidado médico básico. Transporte a una posada. El samaritano carga al herido sobre su propia bestia y lo lleva a una posada para que reciba más atención. Cuidado continuo. Asegurándose de que el hombre esté atendido, el samaritano paga al posadero y promete regresar para cubrir cualquier costo adicional. Jesús concluye la parábola preguntando quién fue el prójimo del hombre herido. La respuesta es el samaritano, demostrando que ser prójimo va más allá de límites culturales o religiosos y se define por la acción compasiva. Jesús instruye al experto en la ley a ir y hacer lo mismo, reflejando la enseñanza central de amar a los demás y mostrar misericordia, sin importar su origen o situación. La parábola desafía la discriminación y los prejuicios, mostrando que el amor y la compasión deben trascender las diferencias étnicas, culturales y religiosas. Más allá de la compasión emocional, la parábola destaca la importancia de la acción práctica y el servicio concreto a quienes necesitan ayuda. La figura del buen samaritano se convierte en un modelo para el amor desinteresado y la compasión que deben caracterizar la vida cristiana. La parábola del buen samaritano sigue siendo una poderosa llamada a la acción y un recordatorio de la necesidad de mostrar amor y compasión práctica hacia todos, independientemente de su trasfondo o posición social. Enseñanza número 12. El mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento principal, también conocido como el Gran Mandamiento, resume la esencia de las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la ética cristiana. El mandamiento principal se encuentra en varios pasajes de los Evangelios, siendo uno de los más destacados en Mateo 22, versículos del 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También se encuentra en Marcos 12, versículos del 29 al 31 y Lucas 10, versículo 27. Este aspecto destaca la prioridad absoluta de la relación con Dios. Implica un amor total, exclusivo y comprometido hacia Dios. Este amor involucra todas las facetas de la vida, emociones, pensamientos y acciones. La segunda parte del mandamiento destaca la horizontalidad del amor. No solo estamos llamados a amar a Dios, sino también a expresar ese amor a través de nuestras interacciones con los demás. La comparación con el amor propio sugiere que debemos cuidar, respetar y mostrar consideración hacia nuestros semejantes. Jesús afirmó que estos dos mandamientos resumen la ley y los profetas. Se conectan con los 10 mandamientos en el sentido de que amar a Dios sobre todas las cosas refleja el primero y más fundamental de los mandamientos, y amar al prójimo como a uno mismo se relaciona con los mandamientos relacionados con las relaciones humanas. Jesús enseñó que el amor entre sus seguidores sería la marca distintiva de su discipulado, Juan 13, versículo 35. Esto enfatiza que el amor no solo es un mandamiento, sino también una característica esencial de la comunidad cristiana. Amar a Dios implica cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, la adoración y la obediencia a su voluntad. Este amor se refleja en una devoción constante y en vivir de acuerdo con los principios divinos. El mandamiento principal de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo encapsula la esencia del llamado cristiano al amor, la devoción y la ética de vida centrada en el amor divino y el servicio a los demás. Enseñanza número 13. No preocuparse por el mañana. La enseñanza de Jesús sobre no preocuparse por el mañana se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34.
Jesús insta a sus seguidores a no preocuparse por la comida, la bebida o la vestimenta, ya que Dios conoce sus necesidades. Esta enseñanza refleja una profunda confianza en la provisión divina y la idea de que Dios cuida y provee para sus hijos. Jesús ilustra su enseñanza con ejemplos de la naturaleza. Señala que las aves no siembran ni cosechan, sin embargo, Dios las alimenta. También destaca la belleza de los lirios del campo, que ni siembran ni hilan, pero son maravillosamente vestidos por Dios. Estas ilustraciones subrayan la providencia y el cuidado amoroso de Dios. Jesús presenta una perspectiva diferente sobre las preocupaciones diarias al decir, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta es una invitación a priorizar la búsqueda del reino de Dios sobre las preocupaciones materiales, confiando en que Dios proveerá para sus hijos fieles. Jesús pregunta de manera retórica, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un codo a su estatura? Esta pregunta resalta la inutilidad de la preocupación excesiva. La ansiedad no cambia las circunstancias y puede ser perjudicial para la salud física y emocional. Jesús enseña que la preocupación por el mañana no agrega valor a nuestras vidas y, de hecho, puede ser contraproducente. En cambio, invita a confiar en la fidelidad de Dios para satisfacer nuestras necesidades diarias. La enseñanza culmina con una promesa, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta afirmación recalca la importancia de vivir en el presente y confiar en que Dios proporcionará lo necesario en cada día. La enseñanza sobre no preocuparse por el mañana también se relaciona con la llamada de Jesús al desapego material. Al buscar primero el reino de Dios, los seguidores de Jesús adoptan una perspectiva de desprendimiento de las posesiones y confían en que Dios cuidará de ellos. Esta enseñanza se relaciona con la oración del Padre Nuestro, donde Jesús enseña a pedir el pan diario. La confianza en la provisión diaria de Dios se refleja en la petición diaria de sustento. No preocuparse por el mañana no significa una pasividad irresponsable. Jesús no está alentando la negligencia, sino una fe activa y una confianza continua en Dios mientras cumplimos con nuestras responsabilidades diarias. La enseñanza de Jesús sobre no preocuparse por el mañana invita a confiar en la provisión divina, priorizar el reino de Dios y vivir en el presente, sabiendo que Dios cuidará de sus hijos fieles. Esto representa un llamado a la confianza, la fe y el desprendimiento de las ansiedades innecesarias. Enseñanza número 14. La importancia de la oración. La enseñanza de Jesús sobre la importancia de la oración destaca el valor y la necesidad de la comunicación íntima con Dios. La oración, según Jesús, no es simplemente un acto de pedir cosas a Dios, es un medio para establecer y nutrir una relación personal con el Creador. Jesús modeló esta relación a través de su propia vida de oración, retirándose a lugares solitarios para buscar la comunión con Dios. Jesús proporcionó a sus discípulos el Padre Nuestro, el Padre Nuestro que estás en los cielos, como un modelo de oración. Este modelo incluye adoración, petición por las necesidades diarias, búsqueda de perdón y protección contra la tentación. Sirve como una guía para orar de una manera equilibrada y completa. Jesús enseñó la importancia de la constancia en la oración. Historias como la parábola del amigo importuno y la viuda persistente destacan la necesidad de perseverar en la búsqueda de Dios en oración. Esto refleja la confianza continua en la fidelidad y el poder divinos. Jesús buscó la oración especialmente en momentos cruciales de su vida, como antes de elegir a sus discípulos, antes de eventos significativos y durante momentos de angustia, como en el jardín de Getsemaní. Esto enfatiza que la oración es esencial en todas las circunstancias, tanto en las alegres como en las difíciles. Jesús enseñó que la oración basada en la fe tiene un impacto poderoso.
La expresión si tuvierais fe como un grano de mostaza resalta que la fe genuina puede superar obstáculos aparentemente insuperables. La oración no es solo un ejercicio mecánico, sino un acto de confianza en el poder de Dios. Jesús no solo enseñó a orar, sino también a vivir de acuerdo con los principios divinos. La oración no está desconectada de la vida diaria, más bien, la oración sincera lleva a una transformación interna que se traduce en acciones coherentes con la voluntad de Dios. Jesús buscó la oración como fuente de consuelo y fortaleza, especialmente en momentos de dificultad. Su ejemplo muestra que la oración no es solo para los momentos felices, sino también para los tiempos difíciles. Proporciona consuelo, paz y fortaleza en medio de las pruebas. La enseñanza de Jesús destaca que la oración no es simplemente un medio para obtener cosas de Dios, es una oportunidad para estar en comunión con Él. La relación con Dios es el objetivo último de la oración, y esta comunión nutre el alma y proporciona dirección y propósito. Jesús prometió la venida del Espíritu Santo como ayuda en la oración. El Espíritu intercede por nosotros y nos guía en la verdad. Esta promesa subraya la conexión entre la oración y la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas. La enseñanza de Jesús sobre la importancia de la oración resalta la necesidad de una relación íntima, constante y basada en la fe con el Creador. La oración no es simplemente un medio de obtener cosas de Dios, sino un camino hacia la comunión y la transformación. La oración, desde la perspectiva de Jesús, es esencial para el crecimiento espiritual, la fortaleza en la adversidad y la conexión continua con la voluntad divina. Enseñanza número 15. Ser servidor de los demás. La enseñanza de Jesús sobre ser servidor de los demás es una de las piedras angulares de su mensaje. Una de las manifestaciones más poderosas de esta enseñanza fue el acto de humildad de Jesús al lavar los pies de sus discípulos durante la última cena. Este gesto impactante subraya la importancia de la humildad y el servicio desinteresado. Jesús desafió las nociones convencionales de liderazgo al enseñar que el líder verdadero es aquel que sirve a los demás. En Mateo 20, versículos del 25 al 28, Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto invita a una inversión radical de la perspectiva común sobre el liderazgo. En Lucas 17, versículo del 7 al 10, Jesús contó la parábola del siervo inútil para ilustrar que, incluso cuando hacemos todo lo que se espera de nosotros, seguimos siendo siervos inútiles que han hecho simplemente lo que se nos ha mandado. Esto destaca la actitud de humildad y servicio constante. Jesús conectó la idea de ser siervo de los demás con el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. El servicio es una expresión tangible de amor y compasión hacia los demás, y es fundamental para la práctica del amor cristiano. Jesús enseñó que la actitud de servicio es distintiva del discipulado. En Marcos 9, versículo 35, declaró: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esta inversión de valores resalta la importancia de la humildad y el servicio en el reino de Dios. Jesús contrastó el modelo de liderazgo del mundo, basado en el poder y la autoridad, con el modelo del reino, que implica servir a los demás. En lugar de ver el liderazgo como un privilegio, Jesús presentó el liderazgo como una responsabilidad de servicio. Jesús vinculó el servicio con el amor. En varias ocasiones, enfatizó que el acto de servir a los demás es una expresión tangible de amor. Servir no solo satisface las necesidades prácticas, sino que también construye relaciones basadas en la empatía y la compasión. Jesús enseñó que el servicio no es simplemente una opción, sino una respuesta al llamado divino. En Juan 13, versículos 12 al 17, después de lavar los pies de los discípulos, dijo: si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este llamado a seguir su ejemplo es un recordatorio constante de la responsabilidad de servir.
Jesús enseñó que el servicio desinteresado no pasa desapercibido ante Dios. Aquellos que sirven con amor y humildad recibirán recompensas espirituales. Esta recompensa no se trata de buscar reconocimiento humano, sino de la aprobación divina. Jesús enseñó que la grandeza, desde la perspectiva del reino de Dios, no se mide por el poder, la riqueza o la posición, sino por la disposición de servir. En Mateo 23, versículos 11 al 12, dijo, «El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». La enseñanza de Jesús sobre ser siervo de los demás resalta la importancia de la humildad, la compasión y el servicio desinteresado como elementos fundamentales del discipulado. Al seguir el ejemplo de Jesús, los seguidores son llamados a ser agentes de amor y transformación en el mundo, sirviendo a los demás con humildad y amor. Enseñanza número 16. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es una narrativa poderosa que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esta parábola es una historia rica en simbolismo y enseñanza sobre el arrepentimiento, la gracia y el amor del Padre. La parábola comienza con un hijo menor que pide su parte de la herencia, lo cual era inusual en la cultura judía. Esta acción implica un deseo de independencia y una falta de respeto hacia el padre. Esencialmente, el hijo trata al padre como si ya estuviera muerto. La solicitud de la herencia también destaca la prioridad del hijo por los bienes materiales sobre la relación con su padre. Esto simboliza la búsqueda de la felicidad a través de posesiones y placeres temporales. El hijo pródigo parte hacia una tierra lejana y gasta su fortuna en una vida desenfrenada. Este periodo de derroche y excesos representa la búsqueda infructuosa de satisfacción en placeres mundanos y la eventual pérdida de todo. Después de malgastar todo su dinero, el hijo se encuentra en extrema necesidad y hambre. Este punto crítico marca el comienzo de su reflexión y el reconocimiento de su error. En su desesperación, el hijo pródigo reflexiona sobre su situación y decide regresar a su padre. Este acto de arrepentimiento es crucial en la parábola, mostrando la conciencia del error y el deseo de cambiar. Cuando el hijo aún está lejos, el padre corre hacia él y lo abraza. Este gesto revela la profunda compasión y amor del padre, así como la disposición a perdonar y recibir al hijo arrepentido. El padre organiza una fiesta para celebrar el regreso de su hijo. Esto simboliza la alegría en el cielo por el arrepentimiento de un pecador. La parábola subraya la idea de que, aunque el hijo había perdido todo, su regreso fue motivo de gran regocijo. La parábola también presenta al hijo mayor, quien se siente resentido por la cálida bienvenida que recibe el hijo pródigo. Esto ofrece una oportunidad para enseñar sobre la actitud de aquellos que se sienten autojustificados y la necesidad de entender la gracia. La parábola destaca la gracia inmerecida del Padre, quien, a pesar de los errores del Hijo, lo recibe con amor y celebración. Esto refleja el amor de Dios y su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. La historia del hijo pródigo es una invitación a todos a reconocer sus errores, arrepentirse y regresar al Padre. Muestra la disposición de Dios para recibir a aquellos que buscan su perdón y restauración. La parábola también ilustra la generosidad de Dios al darnos la libertad de tomar decisiones, incluso si eso significa alejarnos de Él. Además, muestra que, a pesar de nuestras elecciones, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo cuando volvemos a Él. La parábola del Hijo Pródigo es una poderosa lección sobre el arrepentimiento, la gracia divina y el amor incondicional del Padre Celestial. Muestra la profundidad de la compasión de Dios y su disposición a recibir a aquellos que se alejaron pero que, sinceramente arrepentidos, buscan regresar a su presencia. Enseñanza número 17. La importancia de la pureza de corazón. La enseñanza de Jesús sobre la pureza de corazón se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 5, versículo 8,
donde él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón no se limita a la apariencia externa, va más allá de las acciones y alcanza la motivación y la intención del corazón. Representa una limpieza interna, libre de malicia, hipocresía o motivos egoístas. La promesa de ver a Dios está directamente relacionada con la pureza de corazón. Implica que aquellos cuyos corazones están libres de impurezas son más capaces de experimentar la cercanía y la comunión con Dios. La declaración sobre la pureza de corazón es una de las bienaventuranzas, las declaraciones de bendición que Jesús hizo al comienzo del Sermón del Monte. Cada una de estas bienaventuranzas presenta una característica que es valorada en el reino de Dios. Jesús contrasta la pureza de corazón con la hipocresía religiosa que enfatiza las apariencias externas sin abordar la condición interna del corazón. La pureza de corazón es una llamada a una autenticidad genuina y una relación sincera con Dios. Jesús enseña que las acciones y palabras son el resultado de lo que hay en el corazón. En Mateo 15, versículos 18 al 19, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón procede, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La pureza de corazón implica la necesidad de una renovación interior. En varios pasajes, como en Mateo 23, versículo 26, Jesús critica a los fariseos por limpiar solo la parte exterior de la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de robo y de injusticia. La verdadera pureza implica un cambio interno. La pureza de corazón no solo se relaciona con nuestra conexión con Dios, sino también con nuestras relaciones con los demás. Un corazón puro tiende a generar amor, empatía y compasión, contribuyendo a relaciones más saludables y significativas. Un corazón puro es más resistente contra la tentación y las influencias negativas. La conciencia de la presencia de Dios y la búsqueda de la pureza nos ayudan a resistir las fuerzas que podrían corromper nuestros corazones. La pureza de corazón no es solo un logro humano, es el resultado de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. La fe en Cristo y la entrega al Espíritu Santo son fundamentales para experimentar una pureza genuina. La pureza de corazón también está relacionada con la creencia en la obra redentora de Jesús. La sangre de Jesús es vista en la fe cristiana como el medio para limpiar y purificar nuestros corazones del pecado. La promesa de ver a Dios está vinculada a la adoración y la comunión con Él. Aquellos que buscan una relación pura con Dios a menudo experimentan una conexión más profunda y significativa en su adoración y oración. La promesa de ver a Dios también tiene una perspectiva eterna. En la vida futura, aquellos que tienen corazones puros disfrutarán de la presencia completa y sin obstáculos de Dios. La importancia de la pureza de corazón según las enseñanzas de Jesús destaca su impacto en la relación con Dios, la autenticidad en las relaciones humanas y la resistencia contra la corrupción moral. Es una llamada a una transformación interior profunda, buscada a través de la fe en Dios y la obra redentora de Jesús. Enseñanza número 18. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una enseñanza significativa de Jesús que se encuentra en los evangelios sinópticos, específicamente en Mateo 13, versículos del 3 al 23, Marcos 4 del 2 al 20 y Lucas 8, versículos 4 al 15. La parábola describe a un sembrador que arroja semillas en diferentes tipos de suelo. Estos suelos representan las diferentes disposiciones del corazón humano para recibir la palabra de Dios. Las semillas representan la palabra de Dios, y como esta palabra es recibida y respondida por aquellos que la escuchan. Las semillas caen en el camino y son pisoteadas por las aves. Representa a aquellos que escuchan la palabra, pero el diablo viene y arrebata la semilla de sus corazones. El camino simboliza corazones endurecidos y cerrados a la palabra.
Las semillas caen en suelo pedregoso y brotan rápidamente, pero al carecer de raíces, se secan. Simboliza a aquellos que reciben la palabra con alegría al principio, pero cuando enfrentan dificultades, se apartan debido a la falta de raíces profundas. Representa una fe superficial. Las semillas caen entre espinos, crecen, pero son ahogadas por los espinos. Representa a aquellos que son atrapados por las preocupaciones del mundo y las riquezas, lo que sofoca la palabra y evita su fructificación. Muestra cómo las distracciones mundanas pueden obstaculizar la fe. Las semillas caen en buena tierra, crecen y dan fruto, algunos 100, otros 60, otros 30. Representa a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la aplican. Estos individuos tienen corazones receptivos y fértiles, lo que resulta en una respuesta fructífera a la palabra de Dios. La parábola destaca la importancia de la disposición del corazón para recibir la palabra de Dios. Un corazón receptivo es esencial para que la semilla de la palabra germine y dé fruto. La parábola muestra que la palabra de Dios produce diferentes respuestas en diferentes personas. Algunos la rechazan, algunos la reciben con entusiasmo temporal, mientras que otros la abrazan profundamente y dan fruto. La parábola sugiere que el sembrador continúa sembrando, incluso en suelos menos favorables. Esto puede ser interpretado como un llamado a la persistencia en la predicación del Evangelio, independientemente de las respuestas iniciales. La parábola destaca cómo las preocupaciones del mundo y las distracciones pueden sofocar la palabra. Esto sirve como una advertencia sobre la importancia de mantener un enfoque claro en Dios y su palabra en medio de las tentaciones y distracciones. A pesar de los diversos tipos de suelo, la parábola muestra que la palabra de Dios tiene el potencial de transformar vidas y producir fruto abundante en aquellos que la reciben en un corazón dispuesto. En Marcos 4, versículos 13 al 20, Jesús explica la parábola a sus discípulos, destacando aún más la importancia de entender y aplicar la palabra para producir fruto. La parábola del sembrador se alinea con la enseñanza de Jesús sobre la importancia de tener oídos para oír y un corazón receptivo, temas que también se abordan en el Sermón del Monte. La parábola invita a una autoevaluación espiritual. ¿Cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Nuestro corazón es receptivo o está endurecido, superficial o ahogado por preocupaciones mundanas? Aquellos que han recibido la palabra de Dios tienen la responsabilidad de cultivar un corazón fértil y permitir que la semilla de la palabra crezca y dé fruto en sus vidas. La parábola del sembrador es una enseñanza profunda que destaca la importancia de la disposición del corazón para recibir y dar fruto a la palabra de Dios. Muestra cómo la respuesta a la palabra puede variar según la disposición del corazón y destaca la necesidad de cultivar corazones receptivos para experimentar una transformación genuina. Enseñanza número 19. La humildad como virtud. La humildad es una virtud fundamental en muchas tradiciones éticas y religiosas, y es especialmente enfatizada en las enseñanzas de Jesús. La humildad implica un reconocimiento honesto de nuestras limitaciones, debilidades y dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Se opone al orgullo excesivo, la arrogancia y la actitud de superioridad. En lugar de buscar la atención y la aprobación constante, la persona humilde encuentra su valía en algo más allá de sí misma. Jesús fue un modelo ejemplar de humildad a lo largo de su vida. Desde su nacimiento en circunstancias humildes hasta lavar los pies de sus discípulos, su vida reflejó una renuncia al prestigio y un servicio desinteresado. En el Sermón del Monte, Jesús pronunció las bienaventuranzas, destacando la humildad como una virtud bendita. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, versículo 5. En Lucas 18, versículo 9 al 14, Jesús contó la parábola del fariseo que se jactaba de su justicia y del publicano que, en humildad, pedía misericordia. Jesús afirmó que el publicano, humilde y arrepentido,
fue justificado ante Dios. Antes de la última cena, Jesús realizó un acto de profunda humildad al lavar los pies de sus discípulos, mostrando que incluso el Maestro estaba dispuesto a asumir el papel de un siervo. La humildad implica un conocimiento realista de uno mismo. Reconocer nuestras fortalezas y debilidades sin exagerar ni minimizar contribuye a un enfoque equilibrado y realista. La persona humilde respeta y valora a los demás. No busca menospreciar a otros para sentirse superior. La humildad fomenta la empatía y la comprensión. La humildad está vinculada al deseo de aprender y crecer. Aquellos que son humildes reconocen que siempre hay más por descubrir y mejorar. La humildad permite reconocer y admitir errores. En lugar de negar o justificar los errores, la persona humilde está abierta a la corrección y al aprendizaje. La humildad se manifiesta en el servicio desinteresado a los demás. Aquellos que son verdaderamente humildes están dispuestos a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. La humildad está conectada al agradecimiento. Aquellos que son humildes reconocen y agradecen las contribuciones de los demás y no dan por sentado lo que tienen. La humildad fomenta relaciones saludables al reducir conflictos y fomentar un ambiente de respeto mutuo. La humildad facilita el crecimiento personal al permitir la apertura a nuevas ideas y experiencias. Aquellos que practican la humildad tienden a experimentar un mayor bienestar emocional, ya que no están constantemente preocupados por su estatus y reconocimiento. La humildad contribuye a la resiliencia al permitir que las personas superen los desafíos con una perspectiva equilibrada y una disposición para aprender de las adversidades. En sociedades que a menudo valoran el individualismo y la autoafirmación, practicar la humildad puede ser un desafío. Superar el ego y el orgullo personal puede requerir una autoevaluación honesta y a veces dolorosa. La humildad no debe confundirse con la falta de autoestima. Es reconocer el propio valor sin menospreciar a los demás. Cultivar la gratitud ayuda a desarrollar la humildad al reconocer y apreciar las bendiciones y contribuciones de los demás. Estar abierto a la retroalimentación, incluso cuando es crítica, es una forma de practicar la humildad y aprender de las experiencias. Comprometerse en actos de servicio desinteresado contribuye a desarrollar una actitud humilde. La reflexión regular sobre nuestras acciones, motivaciones y actitudes es una práctica que fomenta la humildad. Enseñanza número 20. El camino estrecho y el ancho. La enseñanza de Jesús sobre el camino estrecho y el ancho se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 7, versículos del 13 al 14. Jesús describe el camino ancho como el camino fácil, amplio y espacioso que muchos eligen seguir. Este camino no impone restricciones e indulgencia en los deseos personales sin mucha reflexión o sacrificio. El camino ancho puede ser atractivo porque parece ofrecer placeres inmediatos, gratificación instantánea y la ausencia de restricciones morales o éticas. Sin embargo, Jesús advierte sobre sus consecuencias a largo plazo. Este camino a menudo implica desviarse de la verdad moral y espiritual, eligiendo lo que es más cómodo y popular en lugar de lo que es correcto. Jesús describe el camino estrecho como angosto y difícil, con menos personas que lo eligen. Este camino implica elecciones difíciles, autocontrol y un compromiso más profundo. El camino estrecho puede requerir renuncias personales, sacrificios y una dedicación firme a principios éticos y espirituales. La elección de este camino implica la búsqueda de la verdad y la voluntad de enfrentar desafíos. Este camino implica vivir de acuerdo con la verdad revelada por Dios, siguiendo principios morales y espirituales. Es un camino que requiere discernimiento y obediencia a la voluntad divina. La enseñanza destaca la importancia de la elección personal en la dirección que tomamos en la vida. Cada individuo tiene la libertad de elegir entre el camino ancho y el estrecho. Jesús advierte que el camino ancho lleva a la destrucción, mientras que el camino estrecho lleva a la vida.
La elección de un camino u otro tiene consecuencias eternas. A menudo, el camino ancho puede ser más popular y socialmente aceptado, mientras que el camino estrecho puede llevar a la impopularidad y al rechazo en ciertos contextos. La enseñanza destaca que la popularidad no siempre está alineada con la verdad. Seguir el camino estrecho puede ir en contra de las corrientes culturales predominantes. Jesús alienta a sus seguidores a no conformarse ciegamente con la corriente de la sociedad, sino a elegir la verdad y la vida. Aunque el camino estrecho implica esfuerzo y dedicación, no es una cuestión de lograr la salvación por méritos propios. La gracia de Dios juega un papel crucial en el camino estrecho, ya que es por la gracia que se nos da la capacidad de elegir y seguir este camino. Poco después de hablar del camino estrecho y ancho, Jesús menciona la puerta estrecha en Mateo 7, versículo del 13 al 14. La puerta estrecha está vinculada a la dificultad de entrar en el reino de los cielos, enfatizando aún más la idea de elección y compromiso. La enseñanza sobre el camino estrecho y ancho se alinea con otras enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, que implica un compromiso radical y una elección consciente de seguir a Cristo. La enseñanza invita a una autoevaluación espiritual. ¿Estamos eligiendo el camino ancho o estrecho en nuestras decisiones y prioridades diarias? Se nos anima a discernir entre lo que es popular y fácil y lo que es verdadero y exigente. Esto implica evaluar nuestras elecciones a la luz de principios morales y espirituales. La enseñanza destaca la importancia de comprometerse con la verdad, incluso cuando implica dificultades. La verdad y la vida eterna están en juego. Reconocer nuestra dependencia de la gracia de Dios nos ayuda a no depender solo de nuestra fuerza para seguir el camino estrecho. La enseñanza de Jesús sobre el camino estrecho y el ancho presenta una elección clara entre seguir las comodidades del mundo o comprometerse con la verdad y los principios morales. Es un llamado a la reflexión, discernimiento y compromiso consciente con el camino que lleva a la vida eterna. En este fascinante viaje a través de las 20 enseñanzas transformadoras de Jesús, hemos explorado un compendio de sabiduría que resuena en los corazones y las mentes de las personas a lo largo de los siglos. Cada enseñanza revela capas de significado, desde el amor y la compasión hasta la humildad y la perseverancia. Estas lecciones no son simplemente principios éticos, son faros que iluminan nuestro camino en la búsqueda de una vida más significativa y plena. En un mundo lleno de ruido y distracciones, las enseñanzas de Jesús nos invitan a reflexionar, a profundizar nuestras conexiones y a abrazar la esencia misma de la humanidad. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas diarias, descubrimos que cada palabra de Jesús es un eco que resuena con la verdad eterna y nos guía hacia una existencia más consciente y significativa. Que estas enseñanzas continúen inspirándonos a amar, aprender, crecer y ser agentes de cambio positivo en el mundo que habitamos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento espiritual. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.